Cuando llegó a mí fue que dije, Eddie Cool de Nicaragua, sir, con una seguridad tremenda, que todos se rieron, ¿verdad? Entonces él contestó, wow, I'm John Kenneth for Massachusetts Kids. Y la carcajada de todo el mundo, y te atreves, solo tembló. Y nos dimos cuenta que un desastre porque se fue la radio, se fue la luz. Entonces nuestras hijas estaban al otro lado de la carretera sur. Y yo estaba en carretera norte. Nos fuimos a buscarlas y vimos los incendios en el Gran Hotel, gente tirándose de las ventanas y eso. En la puerta, buenos días, le digo, vengo de Nicaragua a agradecerles que uno de ustedes fundó la ciudad de León, Granada y Bruselas. Se suspende la sesión, se levantan todas a saludarme, me toman fotos con los escudos de cabra de España y el alcalde, el vicealcalde. Bienvenidos a Cris Castillo Podcast. En julio de 1940 nació en Matagalpa Eduardo Ramón Gil Arauz, aunque desde niño su padre lo llamó Eddie, un nombre que con los años se volvió sinónimo de historia y legado en Nicaragua. Descendiente de don Otto Gil, su abuelo, quien llegó desde Alemania en 1891 y se asentó en el norte del país, don Eddie creció entre cafetales, libros y relatos. Ingeniero civil de formación, pero investigador, historiador y escritor por vocación, ha dedicado su vida a rescatar la memoria cultural de Nicaragua. Fue supervisor en la construcción del Teatro Nacional Rubén Darío. Junto a su esposa Mausi Jain, fundó en 1975 el Hotel Selva Negra, ícono del turismo ecológico que este año cumple 50 años. En 1979 representó a Nicaragua como embajador especial ante Europa. Miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua y de la Academia Nicaragüense de Genealogía. Ha publicado más de 20 libros que nos invitan a redescubrir nuestras raíces. En esta plática del Cris Castillo Podcast, don Eddie Gil Arauz nos comparte anécdotas, viajes y una vida que es, en sí misma, un reflejo profundo de la identidad nicaragüense. Don Eddie Gil. Y quiero arrancar esta plática con una pregunta que solo él nos puede contestar. ¿Quién es Eddie Gil? Bueno, yo soy, como ustedes saben, natural de Matagalpa. Nací en 1940. El apellido es alemán porque mi abuelo era un alemán que vino aquí allá por 1891, cuando los gobiernos conservadores promovían el desarrollo del café en el norte, que no había café. Fue de los primeros que vino después de Elster, Wilhelm, Jericho, Fogel. Se casó con una nicaragüense, con Valdizón. Los Valdizón son de origen leonés, ¿verdad? Mi madre, Soledad Arauz, se casó con mi padre, Klaus Kühl. O sea, soy Kühl Arauz. Mi madre es de origen de San Rafael del Norte. Y puro norteño, pues, por todos lados, ¿verdad? Mi primaria la pasé en Esquipulas, tenía como... Cuando comenzó la guerra, mi padre vendió su finca aquí en Matagalpa por peligro de la expropiación de Somoza y se fue a trabajar con los ingleses en la finca La Danta en Esquipulas. Ya por el 41, 42 me llevaron a esa finca y me pasé hasta los 6 años prácticamente. Mi madre me dio las primeras clases. Ya de 6 años era tiempo de ponerme en la escuela y me trajeron aquí donde una tía que tenía una escuela, tía Lucila Arauz Cantarero. Era escuela de niñas, pero el infantil era mixto, ¿verdad? Yo estaba ahí con otros hipotes, que todavía unas muchachas de esas están vivas, de las muchachas. Y después pasé al Colegio San Luis, colegio religioso de Matagalpa, ¿verdad? Hasta el 6º grado. Después me pasaron al Colegio Centroamérica de los Jesuitas, allá por 1954, imagínate. Hasta el 59 que me gradué. Estudié en Granada. Después quise irme a estudiar a Estados Unidos, me fui allá y me hospedé donde mi hermana y estudié arquitectura. Bueno,
meses de inglés, ¿verdad? En aquel tiempo, siendo 18 años, aprendí rápido. Rápido. Y me metí al college. Ahí fue la experiencia esa que conocí a John Kennedy de casualidad. He sido atrevido, pues, como todo norteño, que Kennedy andaba en campaña presidencial, llegó al college, entonces me invitó el director porque yo era presidente de los estudiantes extranjeros, porque habían estudiado, invitado a 14 personas nada más, fíjate. El mejor coach, el mejor profesor, la mejor alumno, mejor fraternity, todas esas cosas, y yo presidente de los estudiantes extranjeros. Cuando llegó a mí fue que dije, Eddie Cool de Nicaragua, sir, con una seguridad tremenda, que todos se rieron, ¿verdad? Entonces él contestó, wow, I'm John Kennedy for Massachusetts Kids. Y la carcajada de todo el mundo, yo te atreví. Después lo vi cuando habló el discurso de él, famoso en el estadio. Él era candidato a los 3 meses y ya era presidente. Ya pasó en su carroza allá al lado y ya no me saludó. Bueno, yo me vine a Nicaragua en carro porque había problemas allá de Vietnam y esas cosas. Entonces me ofrecí para manejar una señora, Olga Borges de Barnes, esposa de un gringo. Manejé 10 días de Los Ángeles a Managua, imagínate. Cuando pasé por Ciudad México, el sur de México, que no hablaban el español, los indios eran mayas. Cuando me trabé en la capital de Chiapas y me ayudó la hija del gobernador. Si no hubiera tenido 21 años, hubiera sido galán y atrevido, ahí estaría todavía pidiendo right. Esperando. Me ayudó la hija del gobernador. Vine aquí, no había arquitectura para continuar, ¿verdad? Porque vine en el 61, perdón. Entonces me di cuenta que habían abierto la UCA, hablé con el padre Palé, metete aquí, me dice. Y como era bien cara, me ofrecí a trabajar voluntario. Era el asistente chequeando las entradas del padre Palé. Y entonces escogí ingeniería civil, que era lo más parecido que había a arquitectura. Hasta entonces todos los arquitectos habían estudiado en extranjero. Estamos hablando de Roberto Lacayo Fiallos, ¿verdad? Julio Cardenal, el Tiburón Pereira, todos esos grandes eran graduados en el extranjero. Hasta 65, 66 se empezó la escuela de arquitectura en Managua. Estaba terminando yo ingeniería civil. Lo que la aprovechó fue mi esposa, tuvo 2 años ahí. Pero como empezó a tener niños, pues Mausi dejó de trabajar, de estudiar ahí. Manejaba el tractor famoso, el camión ese Unimog y eso. Pero ella estuvo con los primeros, que éramos estos Barahona y Nelson Brown. Algunos de ellos estarán escuchando ahí. Yo terminé civil en 1967 en la UCA. Y conocí a Mausi, que estaba jovencita ella, de 20 años. Le ayudaba a su padre manejando un camión Unimog Mercedes-Benz para ir a traer sus materiales. El padre tenía se llamaba Taller Diesel y Montaje en la calle del Triunfo. Bueno, me costó conseguirla de novia, pero cuando aceptara, yo trabajaba como supervisor de la construcción del Teatro Rubén Darío, imagínate. ¿Qué recuerdos tiene de esa construcción del teatro? De la mejor experiencia, porque yo sabía desde entonces que iba a ser uno de los edificios más paradigmáticos de Nicaragua. Sí. Y entonces estaba contento ahí, aunque era joven, el supervisor de campo, que era el que está en el mero sol con el casco ahí asoleado y polvo. Pero era el inspector que vi desde las bases hasta el final. Yo me subí a esa escalera hasta allá arriba, siendo joven. Atendía a Hobbs Somoza, que era la directora del comité. Ella llegaba cada 15 días a supervisar. Entonces a mí me tocaba atenderla. Y ahí fue que la conocí, que era una dama muy culta. También los arquitectos fundadores los conocí. José Francisco Terán,
que se hizo muy aliado mío y hasta me escribió el prólogo del libro que hizo sobre construcción. Eduardo Chamorro Coronel, que está vivo, tiene como 92 años, porque todo el resto ya desaparecieron. Los constructores eran Roberto Lacayo Fiallos, que ya no estaba, ¿no? El supervisor general, el superintendente, el jefe, Alanis Collerbon, ya desapareció en todos los grandes. Y compañeros que quedan vivos eran Winston Wallace, que era encargado de Metasa, de la parte metálica, el compañero mío de Matagalpa. Está vivo, también lo puedes entrevistar. Y también fue supervisor del Teatro Rubén Darío, perdón, de la ciudad de Ciudad Jardín. Ahí conocí a Nicolás López Maltés, que era un muchacho así, que andaba tomando fotos como vos. De la Estrella de Nicaragua. Sí, hombre, Nicolás era fotógrafo. Después sí, puso el periódico y todo. Cierto. Es miembro de la Academia de Historia, muy bueno. Sí, sí. Y esos son de los pocos que quedan vivos, ¿verdad? Trabajó conmigo ahí Rodolfo Dorn Holman, que después fue gerente de la Julio Martínez, la famosa firma Julio Martínez. Después fue que me casé con Mausi y hicimos la fábrica de estructuras Kühl. Imagínate. Compramos maquinaria y todo, y vino el terremoto, eso pues nos favoreció porque la gente no quería ver ya casas de taquezal ni de concreto, entonces el acero es flexible, te resiste, no se cae, se mueve, pero no se cae. Una pregunta, ¿usted estuvo en Managua cuando tembló? Yo estaba en la fábrica de estructuras Kühl en el kilómetro 10,5 carretera norte, ahí por la cervecería Águila, por la Cativo, al lago, todavía está ahí los edificios que son nuestros. Y ahí estaba yo en una casa que había construido, que era de acero, solo tembló. Y nos dimos cuenta que un desastre porque se fue la radio, se fue la luz. Entonces nuestras hijas estaban al otro lado de la carretera sur. Y yo estaba en carretera norte. Nos fuimos a buscarlas y vimos los incendios en el Gran Hotel, gente tirándose de las ventanas y eso. Unas enfermeras les dimos ray, fuimos a recoger una gente y hasta el fin pues llegamos hasta nuestras hijas ya que estaban con su abuelita. Pero yo viví eso, pues los edificios que había hecho dichosamente soportaron, casualmente porque eran de acero, ¿verdad? Gasolineras, bodegas, casas prefabricadas, todas esas aguantaron. Post terremoto hice el Polideportivo España, lo hice yo de cero para arriba, porque el embajador de España me dice, Kühl, tenemos unos fondos, estoy consultando precios para hacer un polideportivo, pero me salen muy caros. Eran 2 millones, 3 millones. Entonces yo se lo hice en $1.400.000. Le diseñé y le construí ese edificio de acero que todavía está ahí. Esos hitos, pues, después inventé una fábrica de prefabricados Nicapanel y me asocié con Winston Wallace, que había sido compañero mío en el Teatro Rubén Darío. Hicimos casas prefabricadas en toda Nicaragua. Un invento que lo patentamos. Pasamos por una patente de incendios, golpes, terremotos y todo. Mi padre se había retirado y se estaba enfermando porque él había trabajado en fincas de café y había vendido la suya y eso. Entonces me dice mi hermano, estoy preocupada, y buscamos un lugar y de casualidad estaban vendiendo esta finca, La Jamonia, 1974. Como había una crisis de café, la dueña la vendió, Mausi la negoció con ella. 4 años de plazo. Claro, producía muy poco, producía 800 quintales, tenía pocas casas. Inmediatamente ella notó lo que daba de selva y prohibió cazar, deforestar, botar basura, quemar en la selva que todavía se preserva, ¿no? Como viste, del Hotel Parrí de Selva Virgen. Ya cumplimos 50 años ahora en julio, pero se va a celebrar hasta en octubre. El 4 de octubre vamos a celebrar los 50 años aquí
con fiestas, regalos, premios y todo. Y el 5 de octubre, el Oktoberfest, que es continuación de la fiesta, pues. Y después comenzamos a construir el hotel en el 75, pues. Fíjate que cuando fuimos a Luna de Miel en el 67 de Costa Rica, no había hoteles de montaña en Costa Rica. Quiere decir que este es de los primeros en Centroamérica, pues. Ya estaba, claro, Santa María de Ostúmago. Y había habido antes, en tiempos de los ingleses, de Potter, bueno, que poca gente la conoce, el Hotel Aranjuez, en esta misma región. O sea que ya había antecedentes aquí. Pero este es el que se ha preservado, pues, porque nunca se cerró ni en tiempos de la guerra, ni del Mich, ni del... ¿Y dónde salió la idea de hacerlo hotel? Por la crisis de café que había que generar otros ingresos para poder pagar la finca. Como éramos jóvenes y vivíamos en Managua, yo venía sábado y domingo a supervisar la construcción. Como era, las hice de metal, casualmente son metálicos con Darío Cuarterón. Y teníamos un maestro de obra que veníamos a supervisar. Mausi estaba jovencita, 27 años. Manejaba un Range Rover. Es tremenda, ella tiene 6, 7, 8. Imagínate, 7, 8. 38. Y sigue manejando su vehículo grande. Entonces comenzamos apenas con 8 cabañas, porque íbamos con mucha prudencia por si acaso. Pero empezó a venir turismo nacional para Luna de Miel y cosas, y después internacional, pues la ventaja que hablábamos idiomas, pues Mausi habla inglés, español y alemán muy bien. Mausi nació en Alemania, hija de un Nick alemán que había luchado en la guerra de Rommel y se había casado con una alemana. Nació Mausi allá en el 47 y la trajeron aquí en el 49. Tenía año y medio de edad ella. Papá es de Matagalpa, Carlos Hein Fogel. Y aquí se crió. Entonces yo hablaba español e inglés porque había estudiado en Estados Unidos y nos servía para comunicarnos con los turistas, ¿verdad? Esto ayudó. Otra cosa que ayudó es que después nos mudamos a vivir aquí y entonces, claro, teníamos más acceso como vos, pues que viniste, solo llamaste y te encontré. Así ha venido gente como me preguntaba, personalidades que han venido, Sí, sí. que fue por ejemplo la Madre Teresa. En 1983 mi madre la atendió allí en el restaurante. La vio sentada allí y le dice a mi hermana, que mi hermana estaba viendo el hotel, la Nora. Nora, le dice, ahí está la Madre Teresa. No, mamá, le dice, vos a todo el mundo le ves parecido. Ella no se contentó y se fue a la mesa. Perdón, ¿es usted Madre Teresa? Sí, le dice, yo soy. Entonces le regaló pues el servicio que... No, gracias, amor, que aquí quieran. Y después vino un Fidel Castro, cuando vino a Matagalpa, lo trajeron aquí. Vino Caribia, decía el presidente de la OEA. Vino Jimmy Carter. A mí me llamó la atención una señora que vino, que fue compañera de las hijas de la familia Von Trapp, de la famosa película La novicia rebelde. Que tuvo varios hijos, el capitán Von Trapp ese en Austria. Una de las hijas era amiga de esta muchacha que habló conmigo. Otro invitado interesante fue Mausi hablando con un señor que le dice, yo soy el editor del libro que acaba de salir, el código de Da Vinci Code, eran de Dan Brown, que era un bestseller. Sí, sí. Y le regaló el primer libro a Mausi, ahí lo tiene ella, el editor, pues. Y así han venido gente interesante, nacional e internacional, ¿verdad? Ahora, siendo usted de verdad un ingeniero, ¿cómo le nace esta pasión por la investigación y por la escritura, pues? Sí, es espontáneo, uno no se percata, pero vos te das cuenta que cuando vas escribiendo, esas palabras quedan para siempre. Sí. Fíjate que como la piedra que era grabada, ¿no? Y queda para siempre. Esto tal vez es más todavía porque queda pues en las nubes. Entonces el hecho de la responsabilidad que todo lo que escribí queda para siempre, te inspira pues para educar, por ejemplo.
Eso que viste que descubrí donde nació nuestro conquistador Fernández de Córdoba, fue apasionante, pues ir allá a Europa, estar en Segovia, después en Ávila, Madrid, y después todo el sur, Córdoba, Sevilla y Málaga, y investigar. Entonces llegué finalmente a que él había nacido en Cabra, un pueblo pequeño en Andalucía donde no habían trenes, ¿eh? Tuvimos que ir con mi hija Negret, que me ayudó a la estación de tren, buscar ahí. Aquí está Cabra, un pueblito. Nos montamos en un chicken bus, ¿verdad? Un bus de esos lecheros que llamamos aquí, que va parándose en pueblos. Simpático porque vas viendo gitanos en las calles y todas las cosas. Y pueblitos pequeños. Llegamos a Cabra y le digo a mi hija, vamos a la municipalidad. Bello el pueblo. Y estaba abierta la municipalidad. Entro y está en la entrada, en la recepción, un muchacho. Y le digo yo, mira, yo soy nicaragüense, soy historiador, quiero hablar con los municipios, déjame pasar. Lo convencí al muchacho y aquellos estaban en función, reunidos, y como yo he sido siempre abierto en las puertas, buenos días, le digo, vengo de Nicaragua a agradecerles que uno de ustedes fundó la ciudad de León, Granada y Bruselas. Se suspende la sesión, se levantan todos a saludarme, me toman fotos con los escudos de Cabra de España y el alcalde, el vicealcalde, y después fuimos a almorzar a un lugar allí muy bonito donde había vivido Juan Valera. Juan Valera era de Cabra, acabrense le dicen a los ciudadanos. Gentilicio. Este fue el que hizo famoso a Rubén, fíjate, ahí en Cabra, Juan Valera. Y también me indicaron dónde estaba la estatua de Hernández de Córdoba. Y ahí dice, fundador de Granada y León, que nació ahí y se vino a América en 1517, cuando apenas estaba comenzando Cuba, pues. Después, en el 1519, estuvo en la fundación de Panamá, con Pedraria. Él se distinguió con Pedraria y se hicieron socios. Y así vino a Nicaragua como una sociedad, porque la conquista española no la hizo el reinado, sino que hicieron empresarios privados que ponían su plata para comprar las espadas, los escudos, pagar el viaje, hacer los barcos y todo. Y después ellos se pagaban en su cuenta, ¿verdad? Cuando rescataban al rey le mandaban solo el quinto real, que es el 20%. Y lo demás quedaba en América, pues son todos estos edificios que había, ¿verdad? Las primeras universidades en México, 1532, la de Lima, hospitales, puentes, puertos. O sea que no hubo tanta explotación como dice. La prueba es que todos tenemos sangre indígena, todos, desde México hasta Argentina. Y todos tenemos grandes catedrales y buenas universidades y todo desde aquellos tiempos, 100 años antes que Estados Unidos. Entonces todo eso investigué con ellos y después estuve en el archivo de Indias, como soy directivo en aquel tiempo pues, directivo de la academia, ahora soy miembro nada más. Me admitieron como investigador y descubrí esas cosas y también desde Catedral de León, cuando se hizo. En Catedral de León recogieron fondos de todo Nicaragua y Costa Rica, que era una sola diócesis. Y pidieron permiso a Guatemala y a Madrid y a Roma. Y ahí encontré esos permisos en 1540 y pico. La terminaron hasta 1810 terminaron. La mejor catedral de Centroamérica y unas de Latinoamérica. Y todas esas cosas, pues, gracias a que ha sido uno investigador y atrevido. Me nombraron embajador del gobierno
revolucionario en julio de 79, casualmente. Entonces rescaté todas las embajadas de Europa, desde Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Francia y España y Bélgica, que te puedes imaginar. De todos esos líderes que conocí ahí, François Mitterrand, Olof Palme, Shimon Peres de Israel, solo está vivo el de España, ¿verdad? Felipe González. Porque yo tenía pues 35 años, algo así, cuando anduve en esas misiones. Por eso es que muchos han desaparecido, ¿verdad? Esa experiencia, por ejemplo, para mí ha sido la más extraordinaria, porque era un cargo civil y todo el mundo te atiende, ven los jefes de Estado, los periodistas. Más alto nivel. Más alto nivel. En todas partes. En España me invitaron a las Cortes españolas. Allá al Parlamento le llaman Cortes. Suárez, Adolfo Suárez, era el presidente, muy honorable en la historia. Adolfo Suárez fue el que trajo la democracia a España después de Franco. Ese me invitó a las Cortes, era el presidente y me dice: te vamos a saludar cuando termine de discutir el presupuesto. Me dice: sentate en el banco presidencial con este asistente que me ponen. Y allá esperamos que terminaran y después me saludaron. Vamos a saludar al embajador, al plenipotenciario, al gobierno de Nicaragua. Eduardo, me decían, Eduardo Kühl. Aplaudiendo ahí todas las cortes. Después me invitaron a tradición que después de eso te llevan al salón y a departir, ¿verdad? A departir, nada menos que con Santiago Carrillo. Para los que saben historia, Santiago Carrillo, el famoso fundador del Partido Comunista Europeo, estaba vivo, era un calvo, famosísimo el hombre, fumaba. Muy buena gente. Estuvo departiendo conmigo. Otro conocido, la Pasionaria no la conocí. Estuve con uno de cada partido. Del Partido Socialista estaba un Francisco Rupérez, del PSOE, y de otro partido radical, creo que le llamaban de derecha. Después me invitaron a una plaza de toros fuera de Madrid y me echó un discurso allá. Y llegaron muchos nicas a saludarme al hotel. Y yo delegaba, porque desde Bonn ponía en aquel tiempo eran cables, ¿verdad? Al gobierno aquí. Me dice, en la casa de gobierno, me invitan a la casa de gobierno, el jefe de Estado de Alemania, que en ese tiempo era Hans-Bruno Wisniewski, era el asistente de Helmut Schmidt. Y me dice: ingeniero Kühl, quiero que me haga un volado, que me reciba la embajada de Nicaragua, porque está tomada por estudiantes y no estamos acostumbrados a ese desorden aquí. Señor, le digo, yo no tengo credenciales para eso. Usted es embajador por la ley aquí, me dice. Usted sale en todos los periódicos, usted lo reconocen. Y entonces fue que me llegó la nominación de aquí, ¿verdad? Y fui a recibir la embajada de parte de Florencio Mendoza, el general Florencio Mendoza. Era el embajador anterior. Yo recibí la embajada, la anónima de empleados, el automóvil, la bandera, el escudo. Y dejé cerrado para mientras nombraban un permanente. Después me invitaron a la misma operación a Bruselas. Recibí a Álvaro Rizo Castellón. Y ahí tuve de asistente a uno de Masaya que me ayudó. Y después llegué a París. Ahí, ¿sabes quién me ayudó ahí con el francés? ¿Quién? Había un estudiante muy destacado, se llamaba Pablo Centeno, que es, quizás dicen algunos, el mejor poeta en vida en Nicaragua. Él hablaba francés. Yo recibí la embajada de parte de Álvaro Sevilla Ciero, que era el embajador y esa operación fue que más me gustó, porque andaba pues de saco, bien atendido, etcétera. Y viajando, en todo, conociendo. desde Escandinavia hasta España.
casi como hizo Rubén, que lo hizo al revés, pero Rubén lo hizo desde África Sí. para el norte. Y a nivel de las investigaciones, ¿cuál ha sido la que más le ha sorprendido a usted? Ha sido por etapas, porque yo comencé con Matagalpa y sus gentes, que entrevistando a ancianitos antes que se me fueran. Y ese fue el valor, ¿verdad? Porque quedó eso. Y a los que yo entrevistaba se me iban muriendo. O sea, allá de último, no me quiero morir, me decían algunas viejitas. Pero quedó el libro ese famoso, Matagalpa y su gente, que es muy hermoso. Que agarra a las familias desde A hasta Z. Tanto ladinas, como decimos aquí, de Amador hasta Celedón, como todos los extranjeros. O sea que Matagalpa es la más cosmopolita de Nicaragua, pues. Sí. Entonces, desde Alm hasta Zais, por ejemplo, tenemos ahí. Y hablando de cosmopolita, es que te decía que ha venido gente mayormente de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Habían franceses como los Leclerc, los Choiseul Prolan, ¿verdad? Y habían italianos como Vita, millonario muy Vita, Barraca, franceses como Leclerc. Todavía está la familia ahí. Sí. En Matagalpa se nota eso, voluntad en la gente, en el empuje, en las fincas bien cuidadas, ¿verdad? Orgánicas, con nombres bien bonitos, ¿verdad? Otras fincas con Milwaukee, Salamanca, París, Jamonia, por ejemplo aquí, Jamonia, Hamburgo en latín. Y encontrar gente viviendo en su finca. El hecho, por ejemplo, los vegetales, que conservaban vegetales, y se enseñó a Nicaragua a comer vegetales. Desde aquí salió eso. Yo no diga, el café lavado o Matagalpa se hizo famoso a nivel internacional por esta gente, pues, que eran industriosos. Mi abuelo, por ejemplo, manejó el famoso ferrocarril, que la idea era sacar, no en mulas ni carretas, sino que en una locomotora sobre tierra, que la trajeron de Alemania. Él ensambló en La Paz Centro, que era donde llegaba el ferrocarril de aquel tiempo. Él era mecánico y carpintero, construía edificios y hacía plantas hidráulicas. Él trajo esa maquinaria famosa, que tenía 6 vagones, en 1903, imagínate, en esos caminos que medio compusieron ahí, con puentes de madera. Diseñó la primera despulpadora de Nicaragua. Aquí se exportaba el café en seco, es decir, secaban así en uvas negras y así lo exportaban, imagínate. Entonces él se fijó que la mitad de lo que exportaba era cáscara, además iba con olores. Entonces diseñó una maquinita, unos rodillos con unas puntitas de grapa que iban quitándole la cáscara. Ahí tengo la fotografía de eso que se conservó desde 1891, cuando la hizo. Y la quiso patentar, pero se llevaron 2 americanos, Sheridan y Sharp, los papeles, y nunca los reportaron. Allá se patentaba en la agencia de patentes. Pero quedaron fotografías y se empezaron a hacer más máquinas de esas, que es lo que hizo famoso a Nicaragua, el café lavado Matagalpa. Eso es bueno que lo oigan los muchachos, porque antes el café natural le llaman el Pacífico, ¿verdad? En las sierras de Managua, en las faldas del Mombacho, en las faldas de San Cristóbal, se cultivaba café antes, pero se exportaba así, secado al sol en negrito. Allá en Alemania estaban las despulpadoras y las trilladoras. Hasta que él hizo esta máquina, se empezó a hacer aquí. ¿Por qué se lo hizo? Porque aquí había más agua que en el Pacífico. Allá es difícil, había que hacer pilas y todas en Diriamba. Aquí agua fluye pues en la montaña. Entonces, con el agua lavaba la máquina y sacaba la cáscara a un lado y el café a otro lado. Entonces salió el café lavado Matagalpa, que es nombrado a nivel internacional. Matagalpa Wash Coffee. Tiene mayor precio. Esta gente tuvo un empuje tremendo. Por ejemplo, Managua se hizo por el café, porque en tiempo de Celaya era el desarrollo del café allá en Pacífico. Y aquí el norte siguió después, Matagalpa, después Jinotega. Y como el café mejor es el de altura, va subiendo. El de Ocotal es el más
famosos ahorita. Ah, Aquí, gracias a Dios, el café, pues, tiene la ventaja que la selva es en selva y mientras más tengas árboles de sombra, mejor calidad de café. Como aquí, viste que solo se ve selva, ¿verdad? sí. El café tiene esa ventaja, que da un buen clima, tenés aguas, lindo para vivir, ¿verdad? Viste esas montañas Sí, verdes precioso. que te continúan y continuarán. Café Nicaragua de buena calidad, se vende bien en Europa y Estados Unidos, especialmente el café de altura. El café es una parte del aporte cultural, ¿verdad? De estas migraciones. Pero ¿qué otro aporte ha permeado la cultura de las inmigraciones? Te decía que en Nicaragua, tal vez más que en el resto de Centroamérica, la influencia alemana ha sido positiva para la población. Aparte de estos productos, estos inventos y todas estas cosas, de imprenta, por ejemplo. Ah, con Enrique Sí, Gottel. Enrique Gottel fue el primero que trajo imprenta, de los primeros periódicos, El Porvenir. Él permitía que se hablara mal de él en su propia imprenta. El famoso Enrique Gottel. Por eso es que hicieron en la alcaldía, pusieron en la rotable periodista, cuando pasen viendo ahí, hay una estatua de un hombre en una mula entregando un periódico a un particular. Ellos son dos famosos. El de la mulita es Henry Gottel, el alemán que imprimía el periódico, y su asistente era Carnevalini, Fabio Carnevalini, que escribió la historia de Nicaragua, muy famoso. Rubén Darío los menciona a ambos, dice, inmigrantes que han hecho mucha labor por Nicaragua, dice, que Gottel y Carnevalini. Esos son esos sujetos. ¿Cómo define usted la identidad nicaragüense? Bueno, Nicaragua tiene la dicha de ser el centro de Centroamérica, ¿no? De tener una posición geográfica tremenda, que siempre nos han envidiado, pues. Todas estas migraciones que vinieron fue buscando las facilidades tanto del canal de Nicaragua como el oro de Nicaragua, que es el café y la posición, pues. Aquí pasaron todos los inmigrantes cuando iban para California. Ah, sí. En vez de irse a pasar por Cabo de Hornos o por el Panamá, que queda un poco más lejos, pasaban por aquí. O sea que el 25% de los californianos gringos, los bisabuelos, tatarabuelos habrán pasado por aquí. Y todas esas historias, pues, tenemos para turismo. Por ejemplo, San Juan del Sur, podía explotar eso, hacer un museo ahí, en La Virgen, en San Juan del Norte, ese río San Juan. Allá por Grecia. Colón vino buscando ese estrecho, fíjate. Él recorrió en el cuarto viaje todo el Centroamérica buscando el estrecho para pasar al otro lado, que él sabía que pero pasó un poco distante el río San Juan, no lo pudo ver, se perdió el chance. No fue hasta que vino Vasco Núñez Balboa, que descubrió el Pacífico allá, fue que Pedro mandó la misión aquí y por allá fue que se descubrió Nicaragua, ¿verdad? Y en Nicaragua estaba El Paso, pues. La primera vez que lo descubrieron, el mismo Hernández de Córdoba mandó misiones para allá, después Pedraria mandó misiones. Empezaron a venir barcos españoles hasta Granada. Por eso que Granada se desarrolló tanto, porque habían comerciantes, ¿ven? La diferencia entre León eran intelectuales con la universidad y comerciantes en Granada. Don Eddie, ahora para ir cerrando, ¿verdad? Esta plática, me gustaría que deje usted una reflexión a los jóvenes, pues, que se inspiren, cómo se alcanza el éxito. Bueno, primero, no tener vicios, ¿verdad? Por ejemplo, yo nunca he fumado, ni bebido, ni desvelado. Y estudiar, leer bastante, escuchar, saber escuchar, más que hablar. Y proponerse tener una profesión para ayudar a tu país, a tu familia y a vos mismo. Y aprender inglés, aprender idiomas, pues. Escoge alguno, inglés internacional. Y casarte con una buena esposa, buscate. Ahí está todo el detalle. ¿Cuántos años lleva usted casado?
Ya vamos a cumplir 60 años. ¿Y cuál es la fórmula del éxito en una relación? Bueno, ser tolerante. La tolerancia tanto en religión, como hablábamos, política, en lo conyugal. Entender que las otras personas tienen otros tipos de vida y otro tipo de concepciones y saberlas aceptar. Hay gente que viene del Pacífico, piensa diferente, Estados Unidos, Sudamérica. Y también en el matrimonio te das cuenta que tienes que a veces morderte esta cosa, porque al rato te das cuenta que esta persona tiene razón, ¿verdad? Y así puedes llegar a 60 años de bastante, ¿verdad? Sí, una vida. En eso es todo. Esa es la frase más importante. Lo demás sobra. Viene por añadidura. Lo demás es prosa. Sí, lo demás es prosa. Bueno, Gracias por... gracias a usted por recibirnos aquí. Estamos desde Selva Negra. Los invitamos a venir. Un lugar encantador. Van a aprender mucho. Chóquela. Viva la juventud. Esta fue una producción de tu amigo Chris Castillo.